Buenos días. En este viernes seguimos con el Evangelio de San Marcos, el capítulo 4, del 26 al 34. En aquel tiempo Jesús también decía: el reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra. Duerma o se levante, de noche o de día, el grano brota y crece sin que él sepa cómo. La tierra da fruto por sí misma, primero hierba, luego espiga, después trigo abundante en la espiga. Y cuando el fruto lo admite, enseguida se le mete la hoz porque ha llegado la siega. Decía también: ¿con qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola lo expondremos? Es como un grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es más pequeña que cualquier semilla que se siembra en la tierra. Pero una vez sembrada, crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves del cielo anidan a su sombra. Y les anunciaba la palabra con muchas parábolas como estas, según podían entenderle. No les hablaba sin parábolas, pero a sus propios discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Lo primero que vemos acá es algo que yo les explicaba, que el Señor le habla a la gente según su vida, según sus actividades. Estamos en todo este tiempo en una serie de parábolas que tienen que ver con el agro, porque estaba hablando a gente del interior de Israel que trabajaban en la agricultura, para que pudieran entender, como a nosotros también nos habla así para que podamos entender. Solo que tenemos que interpretar esta palabra para nuestra vida. Entonces lo primero que vemos acá es que la palabra de Dios actúa más allá de nuestra propia voluntad. Estemos despiertos o dormidos, si escuchamos la palabra, la guardamos y la meditamos a lo largo del día, esa palabra va trabajando en nosotros sin que nosotros nos enteremos, tal como la semilla. Y va produciendo fruto, tal como la semilla, que el Señor acá dice: primero hierba. No sé si ustedes han visto cómo nace una semilla. Toda semilla, cualquiera que sea su origen, parte con 2 hojitas nada más. Siempre, todas son iguales. Pero después, cuando empieza a crecer, ahí surgen ya las hojas que la van identificando según su planta, según su especie. Y por eso el Señor está hablando primero hierba, luego espiga. Acá está hablando específicamente de trigo. Todos ustedes han visto, me imagino que habrán comprado espigas para la buena suerte en el año nuevo o cosas así. Todos hemos visto lo que es una espiga. Pues esa espiga llega un momento en que ese grano empieza a engordar, y cuando ya amarillea y está bien gordita, viene la siega. En nosotros también, la palabra de Dios va poquito a poco trabajando. Una hermana Vivi, me preguntaba que cómo podía hacer para sacar fuera lo que tiene dentro. No se preocupen, el Señor se las va a arreglar para que eso venga. Incluso si están durmiendo, va a venir a la mente de ustedes todo aquello que está escondido y medio putrefacto en nuestro interior. Y va a ir saliendo poco a poco. Ahora, como a ella le decía, respondiéndole lo que me preguntaba, nada mejor que estar en una comunidad con unos catequistas que nos van guiando como si fuesen nuestros padres en el espíritu, y nos van guiando poco a poco al encuentro de nosotros mismos por la gracia del Espíritu Santo. En el catecumenado, antiguamente, y lo mismo ahora en el neocatecumenado, la pastoral para la que yo trabajo, los catecúmenos iban poco a poco escuchando la palabra de Dios, y esa palabra iba actuando por medio del Espíritu Santo en sus corazones y guiados por sus catequistas. Habían catequistas y habían garantes dentro del grupo de los catecúmenos, unos un poco más maduros, que eran elegidos por los catequistas para que fuesen garantes de lo que sucedía en la comunidad, porque evidentemente los catequistas no podían estar siempre con ellos. Los apóstoles andaban misionando y sus discípulos también. Entonces, de vez en cuando iban a visitar a sus comunidades. Lo vemos, por ejemplo, en las epístolas de San Pablo, que habla: cuando estuve con ustedes, voy a pasar a tal parte, voy a ir a ver a no sé quién. En fin, en los Hechos de los Apóstoles se ve cómo se mueven. Entonces, los catequistas venían y
Poco a poco iban haciendo escrutinios, preguntándole a los catecúmenos cómo estaban, qué habían visto, etc. El catecúmeno, por ejemplo, no asistía a misa, porque todavía no había sido iniciado en el misterio de la Eucaristía que se iniciaba después del bautismo. Pero ellos asistían entonces a la liturgia de la palabra que estaba al comienzo de la misa. Escuchaban las lecturas y luego después se retiraban con sus didáscalos a meditar esa palabra y a hacer un poco de exégesis y poniendo su vida dentro de la palabra, que es más o menos lo mismo que yo hago con ustedes. Trato de explicarles lo que significa la palabra para que así también vayan viendo dónde está el mal que los aqueja, qué es lo que Dios les está diciendo, hacia dónde los está dirigiendo, en fin, dónde me encuentro en esa palabra. Pero de todas maneras, por mucho que yo haga grandes esfuerzos porque ustedes entiendan y entren en la palabra, el ideal sería una comunidad de vida. Y dentro de esas comunidades, la que yo recomiendo siempre, dada la situación de fe que muchos tenemos, que es una fe, gracias a Dios, los que la tienen, que la han recibido sus padres, pero que es muy inmadura. Es una fe como de primera comunión. Pero nos falta conocer el misterio de nuestra fe, lo que significa el bautismo, lo que puede llegar a ser nuestra vida si nos abrimos a esa palabra. Hay una palabra que a mí siempre me impresionó y esperé a ver si se cumplía porque era difícil creer que llegaría a ser la virtud sin esfuerzo. Oh, gran tarea es esa. Y sin embargo es verdad, lo pude hacer. ¿Que me caigo? Sí, me caigo. Pero cuando hago algo bueno, yo ni siquiera me entero, sale. Y después cuando me comentan, ahora que estuve en Colombia y que me comentaban muchas cosas que yo hice allá, yo me maravillaba porque no me acuerdo de nada. Cosas estupendas que yo de mis fuerzas, honestamente, imposible de hacer. ¿Te imaginas tu vida también llevada por el Espíritu Santo, haciendo cosas maravillosas que hace tanto bien a la gente y que tú ni te enteras porque eres solo un instrumento de Dios? Se cumple en nosotros eso. No soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y ni nos damos cuenta cuando Él trabaja. Qué descansada vida, ¿no? El que tenga oídos para oír, que oiga.